Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo en torno a la figura de Astor Piazzolla en conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Esta vez contamos con la participación de Gabriel Data, compositor, docente e investigador de la ciudad de Rosario. Es codirector del Centro de Estudios de Música y Tecnología de la Universidad Nacional de Rosario. Además, se desempeña como docente titular en diversas cátedras de la Escuela de Música. En esta oportunidad, Gabriel nos hablará de la inclusión de los elementos ajenos a la raíz estilística del tango en la composición de Astor Piazzolla. Recorrerá dos de sus obras, Coral y Revolucionario, donde se refleja la vocación de vanguardia del compositor. Piazzolla de alguna manera es un referente para muchos compositores, al menos en alguna etapa de nuestra etapa creativa y también de formación. Y es un compositor muy polifacético, muy políglota musicalmente, y el tema que es muy interesante, a mí por lo menos me resulta muy, muy interesante, que tiene que ver con las influencias, si se quiere decir, o la inclusión por Piazzolla en su música, de elementos que no son los estrictamente idiomáticos del tango, ¿no? Aquello por lo cual puede ser más reconocido, si se quiere, o más fácilmente ubicable, digamos. Y un poco lo podemos ver a partir de ciertas músicas que no son las más habitualmente difundidas, músicas como Adiós Nonino, Libertango, que seguramente son las músicas que más aparecen en los medios de difusión en las fechas de Piazzolla, fundamentalmente, cuando vinieron el tema de los 100 años y los homenajes a Piazzolla y todo lo demás. En las radios lo que se escuchaban eran esas dos obras, siendo que Piazzolla es un compositor que tiene una cantidad de obras enormes, el conjunto de obras es increíblemente voluminoso, y de los más diversos géneros, además, no solamente dentro del tango, sino también música para película, ballet, etc. Dentro de esas músicas se reconocen ciertos rasgos que tienen que ver con la formación de Piazzolla, o que podemos atribuir a la formación de Piazzolla, teniendo en cuenta que él además es un cultor o un compositor que hacía permanentemente referencias a la necesidad del estudio y a la necesidad de la formación. Digamos, no es un compositor, podríamos llamar, intuitivo, ni que se ha formado exclusivamente en la calle, digamos que tiene es como la reunión, la intersección perfecta entre todos los mundos musicales, el de la calle, el de la noche, el hacer, pero al mismo tiempo el de formarse, el de pensar, el de crear a partir de una sólida formación musical. Sólida y muy amplia además, porque uno de los elementos que hay que tener en cuenta, que por ahí no es tan conocido, no dentro del mundo musical me refiero, es la tremenda inclusión de los elementos de la música del siglo XX dentro de Piazzolla. Piazzolla conocía muy bien lo que pasaba a nivel musical. En algunos de los géneros o de las formas, él adhería un poco más, y otras la adhería menos, pero las conocía. Uno de esos rasgos fundamentales es toda la inclusión, que tiene que ver con su formación, es toda la inclusión de los elementos surgidos de los compositores neonacionalistas del siglo XX. Particularmente, la referencia quizá más obvia, más inmediata, sería la figura de Béla Bartók. Pero también hay otros nacionalistas, como Hindemith mismo, como Stravinsky en alguna etapa de su producción musical, los 6 franceses, por ejemplo,
Poulenc, Milhaud, etcétera, etcétera. Dentro de esa corriente musical dio lugar a una cantidad de músicas donde el neonacionalismo tenía una fuerte raíz, o está muy enraizado. Y en el caso de él se da a partir de las formas del tango, en otros compositores de sus formas nacionales, digamos, que es, dicho sea de paso, es lo que lo diferencia al nacionalismo del siglo XX del nacionalismo del siglo XIX. De alguna manera, el nacionalismo del siglo XIX, los compositores adaptan, digamos, los elementos nacionales a las formas clásico-románticas. En el nacionalismo del siglo XX, la propia forma musical y los elementos musicales se transforman y son directamente afectan o se difunden sobre toda la obra completa. Entonces, de ahí también dentro de Latinoamérica podemos ubicarnos también a Villalobos, podemos ubicarlo a Ginastera mismo. Seguramente todos tienen conocimiento de la formación musical de Piazzolla a través de su incursión en Francia con Nadia Boulanger, pero a lo mejor no todos tienen en claro que antes que Nadia Boulanger, el profesor de Piazzolla era Alberto Ginastera, justamente una de las figuras máximas del neonacionalismo en Argentina. Creo recordar a través de alguna anécdota, algún reportaje que escuché alguna vez de Piazzolla, que él toma contacto con Ginastera por recomendación de Juan José Castro, a raíz de un encuentro que Piazzolla tiene con Rubinstein, y que de alguna forma es el comienzo de la formación más fuerte de Piazzolla, que se ve en una cantidad de obras, dos de las cuales por ahí podemos esbozar hoy, porque el tema realmente es muy grande y sintetizarlo es un poco complicado. Pero además, también tenemos que tener en cuenta, inicialmente, digamos, al menos, que el recorte que cada uno puede hacer de una música, de una producción tan voluminosa, es de alguna forma sesgado. Es lo que a uno le interesa o le ha llamado la atención, sea en la etapa formativa o después a través del análisis en etapas creativas posteriores. O sea que de ninguna manera esto agota el tema, sino lo que voy a tratar es de mostrar un poco sintéticamente lo que pasa en dos de los tangos o de las obras, pero que después se encuentran en un montón de obras de Piazzolla, o sea, no se agotan en estas dos. Ahí en la pantalla lo que de alguna manera puse son 7 discos, perdón, de Piazzolla, donde aparecen editadas algunas obras que a mí me han llamado la atención, por esta razón o estos detalles que hablaba antes. La primera de todas, de 1961, en el disco Piazzolla interpreta a Piazzolla, aparece, por lo menos que yo haya encontrado, una versión editada de Lo que vendrá, que de alguna forma es como la inauguración de un lenguaje, un periodo histórico de Piazzolla donde empieza a incluir ciertos lenguajes que van más allá del tango, o sea, ya abandonando toda la cuestión del tango, entre comillas, tradicional, de las orquestas típicas, etcétera, en la cual él ya incluyó un montón de elementos que no son los estrictos del tango, ya lo hacía en los arreglos que hacía para Troilo, y Troilo de alguna manera se los criticaba, se los mochaba muchas veces, ¿sí? Pero a partir de Lo que vendrá es como la aparición de una nueva forma de componer, podríamos. Otro tango así paradigmático en este sentido, en esta línea, es Buenos Aires Hora Cero, que tiene la inclusión de elementos casi aleatorios, una heterofonía entre sonidos urbanos producidos por técnicas extendidas en los instrumentos del quinteto, más de toda una forma musical, una manera de usar los elementos musicales que lo vinculan muchísimo con el neonacionalismo del siglo XX. En el 67 encontré, buscando referencias un poco para la charla, encontré la primera grabación en la que, por lo menos aparentemente está documentado, seguramente un historiador esto lo puede objetar, pero es lo que yo encontré como tal, la primera aparición de un tango de él, que es el que particularmente me interesó, que es Revolucionario, que
dicho sea de paso, no aparece grabado muchas veces. Obviamente, si uno rastrea toda la discografía que se editó de Piazzolla, que es enorme, eh, el tango que más vamos a encontrar es Adiós Nonino, seguramente Libertango en otros casos, hay un montón de tangos que son recurrentes, digamos que Piazzolla grabó más de una vez. Revolucionario no lo grabó muchas veces. De hecho, eh, está esa grabación que es un simple, además, no es un disco completo, es un simple que tiene Revolucionario y Retrato de Alfredo Gobi, que es del 67, y después aparece grabado por él específicamente, pero ya en vivo, en el disco del 70, en el Regina, con otra formación, pero siempre dentro del quinteto. O sea, que también tengamos en cuenta que el quinteto, yo creo que el quinteto de tango, la formación de quinteto de Piazzolla, que él utilizó durante muchísimos años, es en sí el lugar donde él hizo los mayores, entre comillas, experimentos musicales. Podríamos decir, el quinteto es a Piazzolla lo que el cuarteto de cuerdas es a Beethoven, el lugar donde incurrían las cosas a veces más insólitas. Si bien no es lo único, ¿no? Porque por ejemplo, el tango suite para dos guitarras tiene una cantidad de elementos también de neonacionalismo, de recursos armónicos que se ven en el nacionalismo que son enormes. Otro tango que también siempre me interesó por ser extraño, si se quiere, este es más raro dentro de la producción de Piazzolla, que es el coral. Piazzolla muchas veces se lo ha vinculado a la música de Bach y al barroco. Por eso, también un poco por ese lado es que me interesaba el tema o me interesaba remarcar dentro de la charla, de la exposición. Porque es el contrapunto, el contrapunto de Bach es la referencia casi más inmediata a lo que cada uno seguramente ha escuchado o ha escuchado nombrar por distintos medios. Y mucho menos esto del neonacionalismo, siendo que justamente el neonacionalismo o las producciones de los compositores neonacionalistas del siglo XX se caracterizan por el uso del contrapunto, un gran dominio de ese tipo de construcción musical, ¿sí? Y de ciertos recursos armónicos, que lo alejan totalmente de lo que uno asociaría en principio, sobre todo en ese momento histórico, en la década del 60, etcétera, y te diría que en gran parte hoy también, respecto a la forma en la que se utilizan los acordes en una música que podemos enrolar dentro de la música, o la llamada música popular. Creo que todos más o menos podemos tener una idea de que cuando hablamos de una canción o una forma que está referida a algún tipo de canción o de danza también, tenemos un tema que es armonizado de alguna manera, si los acordes se vinculan con el tema en base a un criterio o a una forma que conocemos genéricamente como el sistema tonal, do mayor, la menor y todo eso. Voy más a la acción en este caso. ¿Sí? Pensemos una especie de composición ideal de una canción. ¿Sí? Está la melodía, dejando la letra de lado, porque en este caso, aparte, claramente estamos en el campo de la música instrumental, puramente instrumental. ¿Sí? La melodía, que está en una tonalidad determinada, que se armoniza en esa tonalidad en base a una serie de acordes y a una serie de principios que responden a eso que genéricamente denominamos sistema mayor o menor. Entonces, lo que vamos a ver es, de alguna forma, qué es lo que no coincide, cuáles son los elementos que Piazzolla de alguna manera incluye, como otros que también, que vale la pena decirlo ahora, ¿no? La inclusión de los elementos de jazz dentro del tango. O sea, Piazzolla se ha encargado durante toda su vida creativa de introducir en un lenguaje muy, o de alguna manera muy hermético, para cierta tendencia dentro del estilo, de elementos totalmente ajenos. A él se le ocurrían vincularlos y que a partir de él después muchos sí tomaron ese camino. También vale decir que Piazzolla no es el único, ni necesariamente el primero, no hay que olvidarse de Rovira en este campo. A veces tomamos como que Piazzolla es el único que hizo estas cosas y no es así. Rovira, inclusive en forma contemporánea y no sé si antes, también incursionó en esa intrusión de elementos
entre comillas, ajenos al tango dentro del lenguaje, manteniendo la esencia del lenguaje, porque eso es quizás lo más remarcable de todo el tema. De aquí abajo en la pantalla lo que están viendo después son 2 discos que yo marqué, están en vivo, los 4 de arriba son de estudio y los 3 de abajo son en vivo. En el disco en vivo del 87, en The New Tango, a mi criterio es donde Piazzolla de alguna manera deja abierta la puerta de por dónde iría, o por dónde al menos él hubiera seguido el tango. ¿Sí? Piazzolla muere en el 92. Leí en algún reportaje por allí que él estuvo muy entusiasmado cuando le confirman que van a tocar en el Festival de Montreux con Gary Barton, y escribe todo ese disco completo, que es musicalmente enorme en todo sentido. Lo escribe completo en 2 meses, y lo ensayan prácticamente antes del concierto, lo ensayan en Montreux. Él ensaya, bueno, él lo escribe en Punta del Este, lo ensayan en Buenos Aires y con el quinteto, y después con Gary Barton lo ensayan directamente en Montreux. Dentro de todo lo que está ahí adentro de ese disco, las obras maravillosas que hay adentro de ese disco, la que refiere un poco al tema que tratamos es Nuevo Tango, The New Tango, que es una obra muy bartokiana, extremadamente bartokiana, donde quizás más se le nota la esencia o la raíz bartokiana que él utiliza dentro del tango. Y en el disco del 89, que en realidad lo graban en el 89, pero creo que se edita después que él falleció inclusive, es uno de los últimos discos, un disco en vivo en Ámsterdam, donde aparece grabado Hora Cero, que es una reversión de Buenos Aires, Hora Cero. No sé por qué razón aparece cambiado el título, si él lo cambia o la edición se cambió por alguna razón, eso no lo sé. En sí se trata de la misma obra. Lo particular de la formación del 89 es que el pianista es Gandini, Gerardo Gandini, que es uno de los compositores de vanguardia más reconocidos de la Argentina, con el cual eran amigos de muchísimos años. Creo que en la época del Di Tella ya eran amigos entre sí. Había algunas anécdotas de Gandini con Piazzolla en la época del Di Tella. Recordemos que el director de la parte musical del Di Tella era justamente Alberto Ginastera. De alguna manera, creo que Ginastera organizaba al final del año unas audiciones con las obras de los alumnos. Gandini estaba en el Di Tella y Piazzolla, no sé si era invitado, y Gandini siempre, bueno, una anécdota decía que Piazzolla caía con el quinteto y entre comillas, les pasaba el trapo a todos, porque en la muestra cada uno llevaba sus obras, sus cuartetos de cuerdas, sus cosas, y Piazzolla se caía con el quinteto y tocando las obras de él. Esas eran las audiciones de composición de Ginastera. De estas 4 obras, ¿sí? Podemos ver 2, pero ya te digo, para más que nada centrarnos en algún elemento, si se quiere, recurrente, de elementos ajenos al lenguaje común.